Buenos días. Hoy quiero hablarte de por qué muchas personas fracasan en esta vida. Muchas veces Dios permite que tú fracases para enseñarte, porque cada fracaso que tú tienes es un escalón hacia el éxito. Pero por medio de algunas historias bíblicas te enseñaré que es así, que muchas personas que han llegado a la cima del éxito han fracasado, como también fracasaron algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, si tú has leído la Biblia, tú debes de saber cuál es el rey Saúl. El rey Saúl lo ungió Samuel para que fuera rey de toda esa nación. Pero ¿qué pasó? Que ya cuando él obtuvo poder, él confiaba muchísimo en Dios. Y cuando ya obtuvo mucho dinero, mucho poder, se enalteció y ya se olvidó de Dios. Ya no creía en Dios, sino en su propia fuerza. Y Dios le dio muchas oportunidades y él ni siquiera volvía en comunión con Dios. Digo, volvía en comunión con Dios, no volvía en comunión con Dios, porque ¿para qué hablar de arrepentimiento si tú te arrepientes y no remedias nada? Entonces lo que tiene es que volver en comunión con Dios. Este hombre nunca volvió en comunión con Dios, hasta que Dios le habló a Samuel para que fuera donde Isaí o Jesé, que era el papá de David. Era el papá de David. Él tenía varios hijos y era de Belén. Pero este señor siempre tuvo a David apartado. Lo tenía pastoreando las ovejas. Pero David siempre confió en Jehová de los ejércitos. Era tan así que Dios lo estaba preparando y permitía que los osos y algunos otros animales se comieran las ovejas para que él se enfrentara a esos animales y lo iba preparando para una gran batalla. Ahí, una vez, Dios mandó a Jesé, que era el papá de David, mandó a Samuel, donde Jesé, el papá de David, para que lo ungiera, porque él iba a ser el nuevo rey de esa nación. ¿Qué pasó? Que cuando Samuel va, el papá, como tenía a David apartado, siempre estaba reunido siempre con los otros hijos. Cuando llega Samuel, estaban reunidos, festejando, comiendo y bebiendo. Samuel le dice: yo vengo a ungir a uno de tus hijos porque Dios me mandó. Él enseguida cogió más acuerpado, porque ellos eran oficial de Saúl. Eran sus oficiales, eran del ejército de Saúl. Y Samuel le dice: no, ese no es. Le presenta el otro y no, ese tampoco, este menos. Y se los presentó a todos. Samuel le dice: ¿falta alguno?
la mamá de David dijo, sí, falta David, él está pastoreando las ovejas. Bueno, tráiganlo. Lo trajeron. Cuando lo trajeron, él enseguida dijo, este es el escogido por Dios para que sea el rey de toda esa nación. Le volteó el cacho donde echaban el aceite, que ese es otro tema. Anteriormente para ungir volteaban era el cacho o la copa donde echaban el aceite y el aceite se destilaban. Ellos no se ponían a sobar a como hacen muchas personas hoy en día, que se ponen a sobar y que para ungir, no. Esa no era la forma. Y eran sacerdotes escogidos por Dios. Los reyes eran escogidos por Dios, no se escogían ellos mismos. Que ya Samuel perdió la gracia de Dios, porque ya cuando un día David fue a llevarle comida a los hermanos, se enfrentó con algo que nadie quería enfrentar a Goliat. Era de los filisteos, era un ejército muy grande y nadie los podía vencer. Y ninguno quería pelear con Goliat. Y David dijo, no, yo me enfrento con él. Bueno, para no alargar tanto el video, le van a poner la armadura y eso, y David dice, no, eso no me lo pongan, yo no sé pelear con eso está muy pesado. Bueno, pero ¿cómo va a pelear sin armadura? No, yo vengo con Jehová de los ejércitos. Bueno, aunque los hermanos se opusieron y mucha gente se opuso, el muchacho fue donde rey, le dijo, no, señor, yo lo venzo. Dios me ha preparado porque yo, aún pastoreando las ovejas, el oso iba a comerse las ovejas y yo venía y me enfrentaba a él y ya, y así otros animales. Bueno, viene él y se enfrenta al grandote, a Goliat. Goliat viene con una espada que era la más grande de todo el ejército, tanto de los filisteos como del ejército de Saúl. Bueno, cuando Goliat le dice, serás comida para las aves. O sea, que lo iba y se la iba a echar la carne a las aves. Le iba a dejar que se lo comieran. David le dice, tú vienes con lanzas y espadas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, y comienzan a pelear. Viene David, saca una onda, coge una piedra, le da vuelta y se la coloca en toda la frente. Cayó. Viene y con la misma espada viene y lleva la cabeza donde el rey. Y todo el mundo era halagando a David, todo era David. Y el rey viene y le coge envidia a David. Era tan así que lo colocaba enfrente de las batallas para que lo mataran. Pero entonces Jonathan, que era hijo del rey Saúl, venía y le avisaba a David, porque ellos habían hecho un pacto de que iban a ser amigos toda la vida. Esa es una historia larga y muy bonita. Bueno, él le avisaba, pila, que mi papá es rey, te anda buscando para... Entonces, venía y se preparaba, David venía y se preparaba. Pero a él se le metía como algo dentro y se arrebataba y comenzaba a desbaratar todo y furioso. El único
que lo aquietaba con el arpa, porque David tenía un talento. Recuerden que él era salmista, tenía un talento. Entonces él con los salmos y tocando el arpa era el que aquietaba a Saúl. Lo aquietaba con el arpa y con los salmos. Ya se le salía lo que tenía dentro y se normalizaba. Cuando se le metía otra vez, mandaba a buscar a David para matarlo. Hasta que un día ya él lo puso enfrente de una batalla y mató como a 10.000 filisteos, dice la Biblia, ¿no? Y cuando llegan de campamento, comenzaron a cantarle que David mató a 10.000, Saúl solo 1.000, y eso le daba mucha rabia al rey Saúl. Entonces, ya buscaba a David, eso le daba mucha rabia y buscaba a David para matarlo. David nunca quiso quitarle la vida a Saúl. Aunque un día Saúl salió con todo un batallón a buscar a David se pusieron a descansar en una parte y David se enteró que estaban ahí. Vino David con uno de sus hombres, porque ya David también a su batallón, porque había mucha gente que lo seguían por todo lo que había hecho ahí en la región. Llega con uno de sus hombres y los coge dormido a todos. Le cogió la espada a Saúl. Dormido, se vino. Ya después los gritó al general de Saúl. Oye, mira, tanto que cuidas al rey y bebes, donde está la espada acá y tal. Venga, mi rey y tal. Entonces David dijo, no, ahí está su espada. Yo no voy a quitarle la vida a alguien que Dios ungió. Que ya usted haya perdido la gracia y eso, pues es otro cuento. Bueno, él se caminó, lo abrazó, que él era como su hijo y tal, listo. Pero como David seguía haciendo cosas buenas y ganando batallas y todo, él se enalteció más y comenzaba a tirarle a David otra vez. Fue tan así que Dios permitió que Saúl fuera donde una bruja, ya, y invocara el espíritu de Samuel. Ya Samuel se había muerto, el que ungió a David, y en un tiempo había ungido a Saúl también. Bueno, invocaron el espíritu de Samuel y Samuel le dijo, no, que por qué perseguía a su hijo, que volviera en comunión con Dios otra vez. Bueno, David, como Saúl lo perseguía, fue donde los sacerdotes. El sacerdote le dio comida, le dio la espada que él mismo le había quitado al gigante Goliat. Se la devolvió. Bebé, esto te lo merece, eres tú. Tú fuiste el que... Esto te lo merece, eres tú. Bueno, le dio la espada. Ahí había un leproso que lo habían mandado de los hombres de Saúl. Lo habían mandado para que lo santificaran porque le cayó una lepra. Entonces, que le cayó una lepra allá, lo mandaban poner los sacerdotes para que los sacerdotes lo santificaran y lo curaran. Lo aislaban de la gente. Bueno, ese se dio cuenta y se voló. Era uno de los mejores guerreros de Saúl. Salió corriendo papá y le avisó al rey que David había hasta allá, que los sacerdotes lo habían ayudado, que le habían dado la espada y Bueno, enseguida fue el rey Saúl, y para no alargar tanto el cuento, le dijo a los que estaban con él del ejército que le quitara la vida a todos los sacerdotes. Ninguno quiso,
solamente el leproso, que los sacerdotes estaban, que lo curaban, que lo tenían apartado para curarlo y eso, ese fue el que sacó la espada y a todos les quitó la vida y quedó uno solo herido, que fue el sacerdote que Dios escogió después para que ayudara a David y era el profeta de toda la nación. Bueno, hasta que ya Saúl, él mismo le dijo a uno de sus soldados que cogiera la espada y lo matara. El mismo soldado le dijo, no, yo no voy a quitarle la vida a alguien que fue ungido por Dios. Entonces él mismo cogió la espada y se quitó la vida. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que hoy en día Dios le ha dado poder a algunas personas y ellos mismos han perdido la gracia de Dios, se han olvidado que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dios hace como Él quiera. Es tan así que han habido personas que después, que ya están en la quiebra o que ya están perdidos, es cuando vienen a buscar de Dios otra vez. Comienzan a buscar comunión con Dios otra vez. Pero ¿qué pasa? Que Dios les da una oportunidad. Cuando ya ellos se ven que cogieron fuerza, crecieron otra vez se olvidan de Dios y comienzan otra vez a actuar mal. Un ejemplo, vamos a hablar de plátano, de Maduro. Maduro, perdón, si ustedes lo veían en los últimos meses, él ya hasta oraba en las plazas donde iba y hablaba mucho de Dios. Hasta le entregó el pueblo de Dios a Jesucristo, este pueblo es de Dios. Ya, Dios permite todo eso para ver si es verdad que tú lo estás buscando de corazón. Se lo llevaron para Estados Unidos y allá está en la Guandoca. ¿Para qué permite Dios eso? Lo mismo que permitió con José de la Biblia, que lo pusieron preso y que pasó por muchas cosas, pero él nunca se alejó de Dios. Seguía creyendo en Dios, seguía clamándole a Dios y no lo hacía por un reinado. Aunque él fue también un mandatario, un rey de Egipto, también nunca se olvidó de Dios. Ya, y todos esos personajes, algunos se olvidaron de Dios y los que estuvieron con Dios así, estuvieran en la Guandoca, estuvieron firmes con Dios y Dios los volvió al poder y Dios les devolvió ese poder y seguían mandando. Si en verdad Maduro está buscando de Dios, allá en la Guandoca de Estados Unidos, Dios lo transforma y lo devuelve a Venezuela a gobernar como todo un gobernador. Ya. Con esto no estoy diciendo, ni estoy aprobando de que va a volver. Estoy diciendo, si él en verdad busca de Dios y vuelve en comunión con Dios, porque Dios no se va, Dios está ahí. El que tiene que buscar la comunión con Dios es la persona. De igual manera pasa aquí con algunos políticos. Esos no van a llegar a ninguna Pereira. No porque ellos no quieran, no. Porque yo sé que Dios los pone a prueba. Y los pone a prueba para ver si es verdad que lo están haciendo por un poder o lo están haciendo de corazón de verdad que están buscando a Dios. Entonces, no lo lleva a ningún Pereira. Y después de elecciones es que se sabe si en verdad esos políticos, esos personajes están buscando a Dios de corazón. O sea, eso es lo que va a suceder. No va a suceder más nada. Ya aquí
se sabe quién va a ganar las elecciones, no porque yo quiera, sino que aún la persona que están en las iglesias, algunos evangélicos y algunos cristianos, ya, porque evangélico es diferente a cristiano. Evangélico es aquel que lleva la palabra de verdad a otras personas. Cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, el evangélico y el cristiano que tenga discernimiento, ellos no se ponen ni a votar ni a orar por ninguno, sino que le piden a Dios la dirección. Y como ellos saben discernir, dicen, no, esto no va a llegar a ninguno Pereira, esto lo está haciendo es por política o lo está haciendo en realidad porque quiere buscar de Dios. ¿Sí? Entonces, después de elecciones que se sabe si en verdad algunos candidatos están buscando de Dios de verdad. ¿Por qué? Porque Dios no es de que, no, tú me das esto y yo te busco y yo te sigo y yo te alabo y esto, no. Dios no es de eso. Dios te pasa por el juego y te prepara, así como preparó a David, ya, te prepara primero. Ya, pero no hay que no, porque yo lo voy a buscar ahora en elecciones, yo voy a buscarlo ahora en elecciones y Dios me va a dar la presidencia. No, eso no es así. Dios primero te pone a prueba a ver si es verdad que lo estás buscando de corazón. Bueno, les dejo esta reflexión. Cuando Dios te devuelva el poder, cuando Dios te ponga en la cima, no te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides que todo es de Dios. La riqueza, el oro, todo es de Dios. Ya sea Dios de los ejércitos, Jehová Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Jader, ya sea el Dios del universo, no te olvides que el poder y todo viene de Dios. Ya en Crónica lo dice, que todo es de Dios. Y de lo recibido de nuestras manos nosotros le damos. Entonces, no quites la humildad con la que conseguiste las cosas. No pierdes esa humildad, porque mira lo que le pasó al rey Saúl, que por perder su humildad, Dios le quitó todo. Entonces, se las dejo ahí para que ustedes reflexionen y miren cómo son las cosas y por qué perdemos las cosas.